iniciativa y esperamos que sea solo el comienzo de muchas ocasiones y muchas oportunidades nuevas. Bueno, entonces pues no demorándonos más en la introducción, pues vamos a dar inicio a la charla de interpretación del hemograma, donde hablaremos desde las generalidades hasta algunas particularidades para la población pediátrica. Recuerden que son 2 charlas, el día de hoy vamos a hablar de la línea roja y el día de mañana de la línea blanca y plaquetaria. Entonces, por parte del Grupo de Interés de Pediatría, quiero presentarles a Lina Ramírez. Ella es interna especial, es decir, va en 12º semestre, a poco de graduarse, y es la directora de investigación de nuestro grupo, quien va a estar a cargo de la charla del día de hoy. Y yo, por parte del Grupo de Interés en Hemato-Oncología, les presento a José Manuel Fernández Rengifo. Él pasa a 7º semestre y pues va a ser nuestro orador el día de hoy. Además, tenemos con la invitada especial, que la verdad nos llena de mucha alegría, tenemos a la doctora Lida Amparo Rengifo. Ella es médica de la Universidad Tecnológica de Pereira, es pediatra con fellow en hematología pediátrica de la Universidad de Buenos Aires, del Hospital Pediátrico Pedro T. Elizalde. Es profesora de pregrado y de posgrado de hemato-oncología y de pediatría del Instituto Nacional de Cancerología ya hace 20 años. Es profesora asociada a la Universidad del Rosario y pues es la hemato-oncóloga pediátrica de la Fundación Cardioinfantil. Entonces, buenas tardes, doctora, y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Doctora, muchas gracias por su compañía. Encantada de poderlos acompañar y esperemos que sea de mucha utilidad todos los conocimientos que van a ir integrando para que lleguen a las instancias clínicas cada vez mejor preparados. Entonces, sin más preámbulos, le damos la palabra a José Manuel y Lina y pues que lo disfruten de la mejor manera. Bueno, muchísimas gracias, Diego. Muchísimas gracias, Juan Sebastián. Es un honor para mí también poder presidir esta charla de interpretación del hemograma. Bueno, entremos en materia entonces. Para iniciar esta charla, me parece pertinente que nos hagamos la siguiente pregunta. ¿Qué es un cuadro hemático? Bueno, cuando hablamos de un cuadro hemático, hablamos del análisis cuantitativo y cualitativo de los componentes celulares de la sangre periférica. Estos componentes se dividen en las siguientes 3 líneas. La primera, la línea roja, que compone el componente eritrocitario de la sangre del humano, la línea blanca, que serían los leucocitos, y la línea plaquetaria, que, como bien lo dice su nombre, se compone de las plaquetas. El método por el cual se realiza un cuadro hemático se basa en el principio de la impedanciometría, que tiene como base el principio de Coulter, que se llamó así por Wallace Coulter, quien lo descubrió en 1960. El principio es el siguiente: cuando se tiene una célula de un tamaño determinado que pasa por un edificio con una corriente eléctrica específica, esta va a irrumpir en dicha corriente y va a mandar un impulso eléctrico de una amplitud, de una potencia específica, que va a ser concordante con el volumen o tamaño de la célula en cuestión. Gracias a esto podemos medir tanto el tamaño de la célula y sus particularidades como el número de células que estén pasando a través de dicho orificio. Y esta cuantificación de la masa celular se viene a mostrar en lo que llamamos un histograma, que es la gráfica que podemos apreciar inferior en la diapositiva. Como podemos ver, la mayoría de la masa eritrocitaria se aglomera alrededor del pico que podemos ver delimitado con el color rojo. Este es el principio por el cual se puede hacer la prueba que denominamos un hemograma. Listo. Entonces, ya para poder hablar los tipos de cuadro hemático, teniendo en cuenta todo lo que ya nos mencionó José, es importante tener en cuenta que desde el principio no hemos tenido el mismo cuadro hemático que nosotros conocemos en estos momentos. Al principio comenzamos con un cuadro hemático en el cual todos los valores eran manuales. Tanto el eritrograma como el recuento total de leucocitos y el recuento diferencial del mismo eran completamente manuales. Esto generaba que los otros índices, por lo menos los índices eritrocitarios, se midieran por medio de cálculos. Siguiendo con esto, pudimos, como tal la tecnología, se pudo implementar también el uso de plaquetas y la posibilidad de generar un recuento de plaquetas manual. Ya con los histogramas, como los vimos previamente, se pudo aumentar como tal los índices eritrocitarios. Entre estos tenemos el ancho de distribución eritrocitaria,
Gracias al histograma pudimos empezar a medirlo. Asimismo, con todo lo que son los dispersogramas, se pudieron empezar a medir los recuentos total y diferencial de leucocitos de una manera mucho más precisa. Y con el modelo semiautomático se pudieron medir las plaquetas y la morfología de las mismas de una manera más precisa. Continuando con el hemograma tipo 4, ya como tal en este tenemos un conteo completamente electrónico y siguiendo con todo lo que son los histogramas, nos permitió para que el hemograma tipo 5 pudiéramos utilizar todos los índices plaquetarios, que ya vamos a ver más en la próxima charla. Y por último, en el hemograma tipo 6 tenemos como tal todos los índices automatizados y tenemos también la adición de los reticulocitos. Bueno, ya sabiendo esto acerca del hemograma y sus tecnicidades, vamos a empezar a desglosar los diferentes parámetros que vamos a ver en el paraclínico. Quisiéramos empezar por el conteo de Matías, que se define como la cantidad de glóbulos rojos circulantes en sangre periférica por unidad de volumen. En el paciente adulto, considerando esto, el conteo normal es aproximadamente de 4 a 5.6 millones de células por microlitro en el hombre y 3.8 a 5.2 en la mujer. Quisimos empezar por este, ya que este es un parámetro que muchas veces se pasa por alto en el momento de interpretar clínicamente un cuadro hemático. Sin embargo, es necesario resaltar que este parámetro puede tener utilidad y nos puede dar claves diagnósticas muy importantes para determinadas condiciones. Ejemplo de las cuales, por ejemplo, son las talasemias, un tipo de hemoglobinopatía que compromete alguna de las cadenas de globina que se tiene en el eritrocito, sea cadena alfa o cadena beta de forma común. En este caso, podríamos observar un conteo de Matías elevado, una llamada eritrocitosis, mientras la hemoglobina se mantiene o normal o baja y se tiene una microcitosis. Entonces, es importante considerar esto para enfocar este tipo de condiciones. Sin embargo, uno de los valores más importantes cuando se habla de la prueba es la cantidad de hemoglobina, que como todos sabemos es la proteína encargada del transporte de oxígeno en la sangre alrededor del cuerpo humano. El valor de hemoglobina, entonces, es una medición cuantitativa de la cantidad de esta proteína contenida al interior de los eritrocitos en sangre periférica, que nosotros vamos a medir en gramos por decilitros. Acá es necesario hacer una salvedad muy importante, y es que la cantidad de hemoglobina, los valores normales de esta, van a ser ampliamente variables. Entonces, si nos referimos a las tablas que podemos ver en la parte derecha de la diapositiva, la primera de las cuales fue publicada en Medellín, la segunda en Estados Unidos en la Clínica Mayo y la tercera en Buenos Aires, Argentina, podemos ver que aunque se evalúe el mismo parámetro, siendo la cantidad de hemoglobina en hombres contra mujeres, podemos observar ligeras variaciones en lo que se consideraría un rango normal. Por ende, se insta a los laboratorios que ajusten sus rangos de referencia dependiendo de la población a la cual estén tratando. Sin embargo, un descenso por debajo del mínimo valor aceptable, que digamos que en el adulto podemos considerar 12 gramos de hemoglobina como un buen punto de corte, se le consideraría anemia. Y un aumento por encima del valor máximo aceptable es poligloburia, que podría ser 16-18 dependiendo si es hombre o mujer. Y hablando de la diferencia que hay entre sexos, es importante considerar ciertos factores cuando uno va a interpretar un cuadro hemático de un adulto, de una persona ya desarrollada. Volvamos a referirnos a las tablas que vemos en la derecha. El sexo es uno de los más importantes a tener en cuenta, gracias a que, como podemos ver, la mujer tiende a tener unas concentraciones de hemoglobina más reducidas a comparación del hombre. Esto se debe a varios factores, el más importante siendo la menstruación. Gracias a que es un sangrado periódico, se pierde una parte de la masa eritrocitaria, lo cual repercute en un bajón en la concentración de hemoglobina, en la cantidad de hemoglobina. Por ende, este parámetro van a considerar valores desde 14 más o menos 2 en la mujer y 16 más o menos 2 para el hombre si seguimos la referencia argentina. El embarazo también es una condición supremamente importante a considerar, gracias a que en este proceso de la vida humana se da un fenómeno de hemodilución. Por ende, cuando uno vea un cuadro hemático en un paciente embarazada, se deben considerar valores ligeramente más bajos como punto de corte para diagnosticar una anemia, más o menos a 11 gramos o 11.5 gramos por decilitro, dependiendo de la bibliografía. En esta siguiente diapositiva queríamos ilustrar los otros dos condiciones que nos parecieron relevantes.
A la izquierda podemos ver una comparación de pacientes americanos con ascendencia anglosajona versus pacientes con ascendencia africana. Como podemos ver, el americano blanco caucásico promedio tiene una cantidad de hemoglobina, un conteo de eritrocitos más alto que el paciente afrodescendiente. Es importante considerar este parámetro cuando uno se enfrente a la interpretación del hemograma en las diferentes razas. Y a la derecha tenemos una gráfica que nos representa la concentración de hemoglobina en el paciente respecto a la altitud en la cual éste se encuentre. Como podemos ver, entre más altitud está el sitio donde está el paciente, empieza a incrementar la concentración de hemoglobina promedio que se tiene, hasta llegar en los 5.000 metros sobre el nivel del mar, una concentración aproximadamente de 18.5 a 19, que sería supremamente elevado a nivel del mar. Este es especialmente importante en nuestro contexto, ya que gracias a que Bogotá está a 2.700 sobre el metro sobre el nivel del mar, los valores que podamos encontrar van a ser ligeramente más elevados que los que podríamos encontrar, por ejemplo, en la costa. Listo. Entonces, es importante recalcar que la hemoglobina está compuesta por 4 cadenas de hemoglobina y esto, como tal, siempre va cambiando. Entonces, desde el periodo embrionario vamos a tener toda la producción de eritropoyesis va a ser en lo que es el saco vitelino. Ahí vamos a tener como tal la producción de las hemoglobinas Gauer tipo 1, Gauer tipo 2 y Portland. Estas se componen la Gauer tipo 1 por 2 cadenas Z, 2 cadenas épsilon. La Gauer tipo 2 por 2 cadenas alfa y 2 cadenas épsilon. Y la Portland por 2 cadenas Z y 2 cadenas gamma. Como tal, durante el periodo embrionario vamos a tener estas 3. Pero apenas se hace ese cambio en el cual la eritropoyesis va a empezar a ser por el hígado en vez de por el saco vitelino, se ha evidenciado que empieza a aumentar como tal la producción de las cadenas alfa y de las cadenas gamma, generando así que la producción de las cadenas Z y de las cadenas épsilon se disminuya. Como podemos ver, esto va a generar pues como tal la hemoglobina fetal, la cual se compone por 2 cadenas alfa y 2 cadenas gamma. Esta va a seguir en aumento y va a seguir más o menos en unas mismas concentraciones hasta el momento del nacimiento, como podemos ver en esa línea que está rosada en la mitad de la segunda gráfica, de la gráfica de la derecha. En ese punto se genera como tal, se empieza la disminución de la concentración de hemoglobina fetal. Esta va a disminuir más o menos un 2% cada semana y la hemoglobina adulta, que se compone por 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta, empieza a aumentar en ese punto. De ahí vamos a tener como tal un descenso progresivo de la hemoglobina fetal y un aumento progresivo de la hemoglobina del adulto hasta un punto de inflexión, como vemos aquí en la gráfica, señalado por la flechita rosada, que más o menos hacia los 2 a 3 meses tenemos ese punto de mayor inflexión, el cual, como vamos a ver en la siguiente diapositiva con la tabla de valores pediátricos, va a concordar exactamente con el punto en el cual fisiológicamente los valores de hemoglobina de los niños van a estar disminuidos, pero esto va a ser un cambio completamente fisiológico. Entonces, como podemos ver acá en la tabla, como tal, en todos los niños, los valores los vamos a tener en cuenta dependiendo de su edad y de su sexo. Entonces, para poder identificar una alteración en estos, tenemos que evaluarlo dependiendo de las desviaciones estándar para el promedio de la población, para esa edad y para ese sexo. Como podemos ver acá en esta tabla, se ve que en la hemoglobina, los valores de menos 2 desviaciones estándar para los 2 meses llegan a un valor de 9 y luego vuelven a aumentar, lo cual cumple exactamente con lo que había mencionado previamente. Asimismo, se ha visto que como tal, ese paso de un ambiente hipóxico intraútero va a generar que durante ese ambiente hipóxico el paciente, el feto como tal, tiene una saturación de oxígeno más o menos del 70%. Esto genera que la producción de eritroproyetina esté aumentada. Por ende, la eritrogénesis se encuentra aumentada. Al nacer, el niño se enfrenta a un ambiente con mucha más oxígeno. Por ende, la saturación va a aumentarse y ese impulso como tal de hipoxia que genera el aumento de la eritroproyetina se va a disminuir y no vamos a tener esa misma eritropoyesis. Por eso esa reducción va a ser tan drástica y va a cumplir como tal con ese mismo punto a los 2 meses en el cual tenemos ese punto de inflexión en el cual cambian las 2 hemoglobinas, donde ya vamos a tener ese
estímulo hipóxico y se va a generar de nuevo la eritropoyetina, aumentando como tal esa producción de eritropoyesis. Y esto pues es lo que conocemos normalmente como la anemia fisiológica del lactante. En cuanto al hematocrito, es importante entender que el hematocrito es como tal el volumen ocupado por todos los glóbulos rojos en relación con el volumen total de la sangre. Entonces, como vemos en las imágenes aquí de la izquierda, podemos ver que en la sangre normal tenemos todo lo que es el hematocrito, que es la parte roja de abajo después de un centrifugado de la sangre, tenemos el leucocrito, que es la parte de la mitad, y por encima tenemos todo el plasma. Entonces, aquí como vemos en la mitad, al ver esa disminución del hematocrito, podemos ver como tal cómo se comportaría en una anemia, y en la última imagen se puede ver cómo se comportaría en una policitemia. Pero como este valor depende del volumen de sangre, podemos tener en cuenta que en pacientes en los cuales tenemos alteración de este volumen, vamos a tener alteración de este mismo valor. Entonces, en pacientes, por ejemplo, en las embarazadas, donde fisiológicamente tenemos un estado de hemodilución, vamos a tener un valor de hematocrito disminuido, pero eso no significa que el paciente esté con anemia. Asimismo, en pacientes que estén deshidratados, el hematocrito se va a ver como un valor elevado, pero eso no significa que el paciente tenga policitemia. Por eso son cuadros, son como tal valores que también tenemos que relacionar con el cuadro clínico del paciente. Como podemos ver aquí en el segundo cuadrito, podemos ver más o menos cómo se puede hacer el cálculo del hematocrito, tanto con recuento de eritrocitos por volumen corpuscular medio dividido en 10, como un cálculo que se hace un poquito más en la clínica con la hemoglobina por 3. Y les dejo aquí una tablita donde tenemos todos los valores de referencia, tener en cuenta que en los niños igual va a ser por desviación estándar, pero en los adultos podemos ver que en las mujeres mayores de 15 años va a ser normal de 38 a 48 y en los hombres mayores de 15 de 40 a 54. Perfecto. Entonces, ya habiendo hablado de la hemoglobina y el hematocrito, es necesario que empecemos a evaluar los llamados índices corpusculares o índices de Weintraub, el primero de los cuales es el volumen corpuscular medio. Este parámetro lo que expresa es el tamaño promedio de los eritrocitos dado en fentolitros. En adultos, normalmente se considera un valor, un rango normal más bien, entre 80 a 100 fentolitros. Sin embargo, posteriormente vamos a ver que la edad afecta de sobremanera este valor. Inferior a los 80 fentolitros vamos a considerar que el paciente está microcítico y superior a los 100 que está macrocítico. Si se encuentra en el rango normal, lo llamamos normocítico. Es necesario recalcar en la palabra promedio, ya que, como posteriormente vamos a ver en la presentación, la población eritrocitaria no es exactamente homogénea entre sí. Por ende, si se tiene una gran cantidad de eritrocitos macrocíticos y una gran cantidad de eritrocitos microcíticos, el Coulter, que es el contador que hace el hemograma, por promedio matemático nos va a dar un volumen corpuscular medio aparentemente normal. Luego vamos a ver qué parámetro utilizamos para lograr observar esto. Para intentar solidificar este concepto, refirámonos al frotis de sangre periférica que encontramos a la izquierda. Para los miembros del HOSIG, los que estuvieron en la charla de hematopoiesis ontogenia que se dio anteriormente, recordemos que el tamaño de un eritrocito debería ser concordante con el tamaño del núcleo de un linfocito que podemos ver acá en el centro del frotis. Si observamos los eritrocitos que se encuentran señalados con las flechas negras, podemos observar que esta regla no se cumple y en realidad están bastante más pequeños de lo que deberían estar. Por ende, consideramos estos eritrocitos como eritrocitos microcíticos. Sin embargo, es necesario hacer la salvedad que puede haber microcitosis y macrocitosis sin necesariamente tener anemia, y se presentan varias condiciones. En primer lugar, respecto a la microcitosis, podemos hablar de una talasemia menor o mínima, donde se tienen valores supremamente microcíticos en algunos casos, pero que contrastan con la hemoglobina del paciente, que podría encontrarse normal tendiendo hacia el límite inferior o muy ligeramente reducida. Respecto a la macrocitosis, podemos hablar, por ejemplo, del alcoholismo, que es la causa más común en el adulto de macrocitosis sin anemia, así como, por ejemplo, lo que se da en el hipotiroidismo.
Listo, entonces, como se mencionó previamente, el volumen corpuscular medio, pues es la media del volumen de los eritrocitos, o sea, del tamaño de los mismos. Y como estamos en paciente pediátrico, tenemos que acordarnos que esto se va a clasificar de acuerdo a las desviaciones estándar, de acuerdo a la edad del paciente. Entonces, vamos a clasificar la anemia de esta manera. Microcítica cuando tenemos menos de -2 desviaciones estándar. Normocítica entre -2 desviaciones estándar y +2 desviaciones estándar. Y macrocítica por encima de +2 desviaciones estándar. Si estamos en un lugar en el cual no podemos como tener la tabla, existe esta fórmula que nos permite identificar esos dos valores para poder tener como tal una idea sin tener que buscar la tabla. Entonces, para poder saber si es -2 desviaciones estándar, tenemos 70 más la edad del niño, y para saber si es +2 desviaciones estándar, 80 más 0.6 por la edad. Esto funciona principalmente en niños de 2 a 10 años. Perfecto. El segundo índice a evaluar en este caso es la hemoglobina corpuscular media. Esta se define como el valor que representa la cantidad de hemoglobina en picogramos, es decir, estamos hablando de una unidad de peso, que se presenta en cada uno de los eritrocitos del paciente. Los valores normales de este pueden variar dependiendo de la bibliografía, sin embargo, en el paciente adulto vamos a considerar 26 a 31 picogramos como un rango aceptable para estar. Inferior a los 26 picogramos hablamos de hipocromía, superior a los 31 hablamos de hipercromía. Si está en el rango aceptable, hablamos que el paciente está normocrómico. Nuevamente refirámonos al frotis de sangre periférica que se encuentra en la diapositiva. Recordemos que la palidez central de un eritrocito debe ser aproximadamente 1/3 de su tamaño total. Y si podemos ver algunos de los eritrocitos que están marcados en esta foto, por ejemplo, aquel que estoy acá apuntando en el cursor, alguno de estos, vemos que no solo esta regla no se cumple, sino que la palidez central está supremamente aumentada, 2/3 o incluso más. Este hallazgo en frotis nos habla de una hipocromía y es relevante para evaluar este paraclínico en determinadas condiciones. Listo, entonces continuando con el siguiente parámetro, que es la concentración de hemoglobina corpuscular media, es importante entender que este es la cantidad de hemoglobina en gramos sobre decilitro de las células rojas empacadas. Entonces, para entenderlo un poco mejor, podemos ver la fórmula, ya que este es un cálculo. Entonces, como tal, se calcula mediante la concentración de hemoglobina dividida en todo el hematocrito y esto se multiplica por 100. Por ende, si tenemos un aumento de la hemoglobina, vamos a tener un aumento de la concentración de hemoglobina corpuscular media. Asimismo, si tenemos una disminución de la misma o un aumento del hematocrito, vamos a tener una disminución de este valor. Como podemos ver en la tabla, ahí tenemos los valores de referencia, entre los cuales para los niños va a depender de la edad y para los adultos vamos a tener de 32 a 38. Fijándonos como tal en la microscopía que tenemos al lado, podemos ver un frotis con una esferocitosis. Entonces, como tal, en la esferocitosis hereditaria, este valor va a estar elevado. Entonces, esta enfermedad se caracteriza principalmente por ser una enfermedad que genera una disfunción o pues una deficiencia en las proteínas del esqueleto del eritrocito. Esto va a generar una inestabilidad de la membrana, lo que nos va a generar como, por ende, una anemia hemolítica no inmune. Y como vemos en la foto, esta inestabilidad de la membrana nos va a generar una alteración como tal en la forma bicóncava del eritrocito y vamos a tener un eritrocito como se ve ahí, el cual va a tener una coloración uniforme por esa misma pérdida como tal de la membrana. En cuanto a la amplitud de distribución eritrocitaria, es muy importante entender que este es un índice de anisocitosis. Eso significa que nos va a mostrar como tal el porcentaje en cuanto a la diferencia de tamaños que tenemos de los eritrocitos. Entonces, este índice como tal lo vamos a ver desde dos puntos. Está el de desviación estándar, que nos muestra como tal la frecuencia al 20% de los tamaños de los eritrocitos que tenemos. Y tenemos el coeficiente de variabilidad, que nos muestra la primera desviación estándar, o sea, la cantidad de eritrocitos, que son más o menos el 68.2% de frecuencia. Entonces, si vemos en la tabla, como podemos ver en la gráfica, el volumen corpuscular medio está en la mitad. Entonces, si nos imaginamos como tal, si esta tabla lo que hiciera sería aumentar la cantidad de microcíticos y aumentar la cantidad de macrocíticos, podríamos tener un volumen corpuscular medio, el cual
puede continuar en el mismo punto, pero la amplitud de distribución eritrocitaria va a aumentarse, ya que vamos a tener una curva un poco más aplanada, pero una curva un poco más ancha. Entonces es importante tener en cuenta que los valores de referencia van a ser más o menos de 11.5 a 15.1. Cuando estos los tenemos disminuidos, lo que nos hace referencia es a que tenemos pues unos eritrocitos ya más que todo de la misma, como de los mismos tamaños, pero si estos están aumentados, ya podemos entender que pues como tal tenemos anisocitosis en la sangre periférica. Perfecto. Para esta siguiente sección quisiéramos resaltar algunos paraclínicos, algunos laboratorios que se piden en conjunto al hemograma y que son esenciales para enfocar al paciente con patología eritroide. Empecemos con el conteo de reticulocitos. Y si nos acordamos de la hematopoiesis y de la eritropoiesis, sabemos que este es un precursor eritroide inmediatamente anterior al glóbulo rojo maduro. ¿Cuáles son sus características? Bueno, en primer lugar, aún tiene fragmentos de ARN, de material genético, de organelos al interior de su citoplasma. Y en segundo lugar, podemos decir que este es ligeramente más grande que el eritrocito normal, que el disco bicóncavo. Cabe hacer una anotación que estos fragmentos de ARN no se ven en una coloración de Giemsa o de Wright, que es la que normalmente se utiliza para el flotis de sangre periférico. Es necesario utilizar una coloración especial llamada azul de cresil brillante o azul de crisol brillante para poderlos evidenciar. Como lo vemos en la imagen a la derecha, los fragmentos de ARN se tiñen de esta coloración azul profunda, lo cual nos da cuenta de que son reticulocitos los que estamos viendo. Sin embargo, su aumento va a denotar esfuerzo medular compensatorio a alguna condición, una regeneración medular, que si consideramos un rango normal aproximadamente de 0,5 a 2%, y si esto está por encima de lo normal, lo llamaremos reticulocitosis, que es un hallazgo muy usual en condiciones como lo son las anemias hemolíticas en general. Sin embargo, la reticulocitopenia o la disminución de los reticulocitos por debajo del 0.5% es clínicamente relevante y se puede encontrar en condiciones como lo son las anemias aplásicas. Sin embargo, es necesario hacer el siguiente remarque porque hay posibilidad de que nos enfrentemos a un paciente con un cuadro hemolítico que uno vaya y vea y tiene los reticulocitos en porcentaje normal o incluso bajos. Esto puede tener varias causas. Una de las comunes es que en un proceso hemolítico de larga data puede hacer que el cuerpo agote las reservas de ácido fólico debido a la hiperregeneración que se está dando. Gracias a esto se puede dar una anemia megaloblástica secundaria que puede entonces bajar el conteo de reticulocitos. Entonces, estas dos anemias se verían sobreagregadas. Por último, es necesario decir que nosotros debemos ajustar el conteo de reticulocitos respecto al grado de anemia que se tenga en el paciente. La razón de esto es que el conteo porcentual normal se da considerando un paciente con hematocrito, con hemoglobina, en rangos normales y por definición absoluta, en la anemia no se tienen los rangos normales, están disminuidos. Entonces utilizamos la siguiente fórmula para corregir los reticulocitos. La cuenta de reticulocitos corregidos es equivalente a el porcentaje de reticulocitos, es decir, el recuento porcentual normal, por el hematocrito del paciente sobre el hematocrito normal en promedio, que se considera 45. Utilizando esta fórmula, podemos corregir la fórmula reticulocitaria en un paciente con anemia. Asimismo, pues ya hablando un poco más de hemólisis, queremos hacer breve mención de algunos laboratorios que son de vital importancia para enfocar a un paciente en un cuadro hemolítico. En primer lugar, tenemos la lactato deshidrogenasa, que, como sabemos, es una enzima que se encuentra en la amplia mayoría de las células del cuerpo al interior de su citoplasma. En el caso de la hemólisis se va a encontrar elevado por el hecho de que la lisis de las células eritroides va a sacar todo el contenido citoplasmático hacia el medio, incluyendo las enzimas, entre ellas la lactato deshidrogenasa. Las bilirrubinas, por su parte, son esenciales en el perfil hemolítico, gracias a que se van a encontrar elevadas a expensas de la bilirrubina indirecta. La aptoglobina, por su parte, aptoglobina libre, debo resaltar, se va a encontrar disminuida por el hecho de que la aptoglobina se pega o se liga a la hemoglobina libre en sangre, transportándola en sí por el cuerpo, disminuyendo entonces su concentración medida. Por último, cabe resaltar que en el parcial de orina uno va a tener varios hallazgos relevantes, entre ellos el urobilinógeno en concentraciones elevadas.
Y ya por último, en cuanto al perfil de hemólisis, tenemos la prueba de Coombs. Entonces, también conocida como tal como prueba de antiglobulinas. ¿En qué consiste? La prueba de Coombs tenemos dos tipos, una directa y una indirecta. La indirecta lo que nos busca es identificar el anticuerpo como tal en el suero, anticuerpos que se pegan específicamente al eritrocito. Entonces lo que uno identifica es que utiliza el suero del paciente y coloca un eritrocito pues ya como tal conocido con su reagente que nos va a ayudar pues a identificar estos anticuerpos cuando ya estén unidos al eritrocito. Esto se utiliza principalmente en las mujeres embarazadas en las cuales sean RH negativo y se quiera ver como tal la posible pues cambio la posible isoinmunización. Y ya la directa, que es la que vamos a utilizar en este perfil de hemólisis, lo que hace, lo que busca es que tengamos esos eritrocitos unidos, esos anticuerpos, perdón, unidos a los eritrocitos. Entonces lo que se utiliza es que se utiliza los eritrocitos del paciente con pues, los anticuerpos que pensamos que tiene unidos, se limpia el suero y se utiliza el reagente que pues serían las antiglobulinas que vamos a utilizar para poder después mirar de una manera ya más cualitativa y pues eso por eso mismo también es muy dependiente pues como tal de la persona que nos esté generando pues este reporte, ya que se va a ver por microscopía y vamos a ver la aglutinación de los eritrocitos. Asimismo también en este mismo Coombs directo podemos tener un Coombs directo fraccionado. El Coombs directo fraccionado lo que nos va a medir principalmente es los anticuerpos calientes, que se refieren al IgG, entonces este se mide principalmente en temperaturas elevadas, como 37 grados centígrados. Los anticuerpos fríos, o también conocidos como crioglutininas, se miden principalmente la IgM y se mide en temperaturas bajas, como 31 grados centígrados. Y por último, también tenemos la posibilidad de detectar complemento con esta prueba. Perfecto. Entonces, ya para finalizar con este último bloque, queremos aglomerar todos los conceptos aprendidos el día de hoy e integrarlos en dos casos clínicos que les tenemos preparados. El primero de ellos es este, un paciente masculino de 2 años, 3 meses de edad que nos llega a consulta con los siguientes hallazgos en el cuadro hemático. Entonces, empecemos en orden. Recuento glóbulos blancos, pues digamos que ese es el tema de la charla del día de mañana. Sin embargo, mirando los valores podemos afirmar lo siguiente. No está citopénico. Dejémoslo ahí por el momento. Asimismo, pues no se tiene una citopenia en la línea de las plaquetas. Ya habiendo dicho esto, pasemos a la interpretación del eritrograma, donde vamos a observar el recuento de glóbulos rojos y la hemoglobina disminuida. Recordemos que esto es un paciente pediátrico de 2 años, entonces los valores van a ser ligeramente inferiores a lo que se tiene en el adulto. Sin embargo, 7,36 gramos por decilitro ya se sale de esa disminución. Podemos considerar que esto es una anemia franca que se confirma a sí mismo por el hematocrito disminuido. Referente al volumen corpuscular medio, lo vemos en 90,41 femtolitros. Lo que en un adulto sería normal en el paciente pediátrico no lo es. En este caso, gracias a la edad del paciente, si recordamos las fórmulas y las técnicas para sacar el volumen corpuscular medio según edad, vemos que este paciente está macrocítico. Hay una aparente macrocitosis en este caso que posteriormente vamos a evaluar a ver qué es. La concentración de hemoglobina corpuscular media y la hemoglobina corpuscular media están en rangos normales, por ende estamos hablando de una anemia normocrómica. Y el ancho de distribución eritrocitaria está también en rangos normales, está relativamente homogéneo con 13,86%. Ahora, ya sabiendo esto, podemos observar el recuento de reticulocitos que va a ser clave para dar un enfoque a este paciente. Como podemos ver, está en 34,5%. Si consideramos valores normales de 0,5 a 2%, vemos que hay una franca reticulocitosis en el paciente que nos habla de una hiperregeneración medular. Si esto lo sumamos a que hay una ferritina pues, en 626 nanogramos por mililitro, que pues, básicamente con eso sabemos que una anemia ferropénica esto no es, y que hay una hiperbilirrubinemia a expensas de la bilirrubina indirecta, podemos orientar nuestro diagnóstico hacia una anemia hemolítica, que posteriormente es necesario que se determine si es inmune o no inmune. Y este siendo el segundo caso, que comparte ciertas cosas con el anterior, pero es necesario resaltar ciertos elementos que son absolutamente claves. Empecemos en orden entonces otra vez. Conteo de glóbulos blancos. Como podemos ver, este está bastante aumentado, 16.300.
una paciente femenina de 9 años, 10 meses de edad, lo normal es que no tenga esta cuenta de leucocitos, sobre todo cuando consideramos que esta se da más que todo a expensas de neutrófilos, con 12.600 en absolutos. En un paciente que se esperaría que la fórmula leucocitaria esté repartida entre linfocitos y neutrófilos. Este concepto lo vamos a ver en la charla de mañana. Asimismo, hay una ligera trombocitosis en el recuento de las plaquetas. Siempre tengan estos parámetros en mente. Ahora sí, vamos a interpretar el electrograma. Hemoglobina, nuevamente, está baja para la edad. Con 8.26 podemos considerar que el paciente está francamente anémico. Se vuelve a repetir este fenómeno donde el volumen corpuscular medio está ligeramente elevado, con 92.6. Digamos que en esta edad no es lo más normal del mundo que pasen de valores de 86 femtolitros. Nuevamente, concentración de hemoglobina corpuscular media y hemoglobina corpuscular media están normales. Sin embargo, cuando vemos el ancho de distribución eritrocitaria, vemos que está en 17.3%. Es decir, está con una anisocitosis franca. Si esto lo acoplamos con el conteo de reticulocitos, podemos hacer la siguiente aseveración. En este caso está en 30.8, que también habría una reticulocitosis, una hiperregeneración medular. Si el reticulocito tiene un mayor tamaño que el glóbulo rojo promedio y hay una gran cantidad de ellos, entonces el valor del volumen corpuscular medio puede afectarse. Y en este tipo de anemias puede mostrarse más bien como una macrocitosis. Este es el caso de este paciente y del anterior paciente que vimos que también tenía valores de volumen corpuscular medio elevados. Específicamente acá podemos ver, además de las alteraciones en la línea blanca, que la velocidad de eritrosedimentación está aumentada, que la proteína C reactiva está aumentada, que la lactato deshidrogenasa, que es un marcador de, digamos, de lisis de las células, está supremamente aumentada y que también hay una hiperbilirrubinemia indirecta, con concentraciones más altas que en el anterior paciente. Nuevamente, podemos intentar enfocar esto a una anemia hemolítica, que es necesario evaluar si es inmune o no inmune. Sin embargo, la gran diferencia de este caso con el anterior es que acá se nos habla de un proceso mucho más agudo, mucho más severo, que digamos que hay más manifestaciones en más de una línea, a diferencia del anterior. Entonces, como podemos ver, estos dos casos clínicos nos da una enfermedad que es anemia hemolítica con dos comportamientos sumamente distintos. Es importante resaltar estos comportamientos al momento de enfrentarnos a un paciente con anemia hemolítica o con cualquier tipo de patología eritroide. Bueno, ya habiendo terminado eso, concluimos con la charla del día de hoy y pasamos a una sesión de resolución de preguntas. Entonces, si gustan las personas que tengan dudas, porfa, levanten la mano para hacerlo de manera organizada. Yo les doy la palabra y pues tenemos la compañía de la doctora para las preguntas. Entonces tenemos a Natalia Vaca. Voy a darte, listo, puedes hablar. Hola, mi pregunta es que si pueden existir alteraciones de los hematíes, ya sea en tamaño o funcionalidad, que no determinen una patología. Es decir, que digamos que estas alteraciones no impliquen que la persona esté enferma. Bueno, sí. Hay algunas morfologías que pueden tener ligeramente más pequeños. Si recuerdan, cuando José les explicó, decía que hay que tener consideraciones con respecto a la raza para que tengan, por ejemplo, tamaños más pequeños. Ya alteraciones estructurales del glóbulo rojo, o sea, que tú los veas crenados o que los veas esferocíticos o que veas una alteración estructural del disco bicóncavo, ya ese parámetro no es normal. Entonces, acarrea una patología, pero en ocasiones, en términos de tamaño, sí puede llegar a haber unos que sean más pequeños y unos que sean más grandecitos, sin que esto implique una patología constitucional. Muchas gracias.
Bueno, Natalia sigue con la mano levantada, no sé si es lo mismo o... Y también... No, señor, es que no sé cómo bajar la mano. Listo, tranquila. Y también tenemos a Lisa María. Entonces, te doy la palabra. Hola, buenas tardes, noches. Yo quisiera preguntar, me dejó un poquito en duda la situación en la que existe anemia hemolítica, pero no hay un aumento de los reticulocitos. O sea, como en qué tipos de anemia podría generar ese escenario. Yo creo que, bueno, esa es una muy buena pregunta, porque uno de los parámetros que te dice que estás ante una anemia hemolítica es tener la reticulocitosis, ¿cierto? Entonces, ¿cómo tengo una anemia hemolítica y tengo una reticulocitopenia? Ese es el compromiso generado por un freno medular. Cuando tú tienes una anemia hemolítica, tienes un aumento en la producción medular. Tienes que tener una hematopoiesis aumentada de la serie eritroide en la médula ósea que permita que compense en sangre periférica, o sea, que aumente la salida de glóbulos rojos a la sangre periférica y por eso se ven como reticulocitos. Pero si tú tienes un paciente con una anemia hemolítica y sufre una infección generalmente de tipo viral, generalmente de un retrovirus, de los que se anclan al ADN y produce un freno medular, tú ves la caída de los reticulocitos. Eso era muy importante que lo mencionaran porque con un paciente, si un paciente te llega por urgencias ya conocido como un paciente que tiene una anemia hemolítica y además de eso, tú le tomas, entonces llega con una crisis hemolizando francamente, o sea, tú lo ves, o ha hecho los escalofríos o no los ha hecho, tiene fiebre, porque generalmente la liberación, la ruptura aguda de los glóbulos rojos hace una liberación de pirógenos y producen fiebre. En los casos hemolíticos muy severos se pueden acompañar de ciertos grados de fiebre. Entonces, viene con todo el cuadro hemolítico, está itérico, y tú le tomas un conteo y ves que los reticulocitos están bajos. Tú tienes que buscar inmediatamente si esa fiebre que tú estás viendo está en relación directa solamente al fenómeno hemolítico o tú estás ante una infección viral. Hay infecciones virales en los niños que pasan desapercibidas porque se toman como que son muy normalitas que les dé. Esa es la herpangina o aquella infección que les da a los niños en la boca que se les llena como de bombitas y es muy dolorosa, que está en relación con el virus herpes. Esa, un herpes zóster, una varicela, un citomegalovirus, una infección de Epstein-Barr, cualquiera de esas infecciones en un niño que tiene una anemia hemolítica puede generarle un freno medular que lo lleve rápidamente a una anemia severa sin posibilidad de compensación. Eso es muy importante. Y lo otro es lo que José les mencionó, que este es un paciente que no conocemos y así me llegó una niñita que no conocía, llega y de pronto llega muy anémica, sin reticulocitosis, muy pálida y muy deteriorada, y lo poco que se veía era macrocítico. Esa niña ya tenía como unos 2 o 3 añitos y nunca había tenido suplencia de fólico. Ella vino hemolizando mucho tiempo, ella era una doble heterocigota. ¿Eso qué significa? Tenía una hemoglobina S heredada del padre y un rasgo talasémico heredado de la madre. Era una doble heterocigota que hemolizaba, que tenía poca producción y que nunca había recibido ácido fólico. Entonces estábamos enfrentando una anemia hemolítica con una deficiencia de folatos que había
que cuando la anemia la anemia megaloblástica por deficiencia de folato es una anemia arregenerativa. O sea, no tiene con qué regenerar sus glóbulos rojos si ella necesitaba o tenía un turnover de glóbulos rojos mucho más alto. Entonces, inicialmente compensó con sus depósitos hasta que se le agotaron y empezó a entrar como en una anemia aplásica, entre comillas, que es generada por la deficiencia de folato. Cuando se le aportó el ácido fólico, empezaron a salir todas las cosas de su morfología y empezó a subir en forma compensatoria sus reticulocitos. Esos son los eventos posibles dentro de un paciente. Hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, en las adolescentes y en los pacientes adultos que tienen anemias hemolíticas Kunz positivas, o sea, anemias hemolíticas autoinmunes, que también pueden hacer una infección viral de cualquier tipo, ni hablar si es una Epstein-Barr, acuérdese que cuanto más grande adquieres el Epstein-Barr, más duro es el cuadro clínico, y entran en una fase aplásica que puede ser muy difícil porque si yo tengo un esferocito, pues le pongo glóbulos rojos nuevos, o si tengo falciforme, le pongo glóbulos rojos. Pero si yo tengo una anemia Kunz positiva, eso lo van a ver cuando vean las hemolíticas, me veo en una seria dificultad si tengo un freno medular, o sea, si el paciente en sí no puede compensar. Dejen ese pedacito para las siguientes clases. ¿Les quedó claro? Hija, ¿te quedó claro? Sí, señora, muy buena explicación, muchas gracias. Listo, entonces, bueno, gracias por tu pregunta. Sigue Nicolás. Bueno, buenas tardes, doctora. Muchas gracias a todos por la charla. De verdad que fue una charla muy provechosa. Pues yo quiero aprovechar. Nicolás, acércate al micrófono, no se te escucha. Sí, señora. Yo quiero aprovechar para hacer. ¿Ahora sí se escucha mejor? Sí. Bueno, entonces quiero aprovechar para realizar la siguiente pregunta. Entonces, en el contexto de un paciente lactante que tiene pues aproximadamente 4 meses, sé que hay un periodo de anemia fisiológica secundario al cambio de producción hematopoyético de hígado a médula ósea, ¿sí? Entonces, yo quisiera saber cómo puedo diferenciar una anemia patológica de esa anemia fisiológica en ese periodo determinado. Muy buena pregunta. Lina lo mostró, cuando tenemos la anemia fisiológica es entre el segundo y el tercer mes. Tú tienes que determinar el valor de hemoglobina que tiene de acuerdo a sus desviaciones estándar. En la filmina que Lina puso, José, ¿será que puedes ir hacia atrás y poner en la tablita de Lina? Ella muestra como el punto más bajo es de 9 de hemoglobina para el segundo mes de vida y 9,5 para el tercer mes de vida. ¿Un poco más? No. A ver, un poquito más atrás. Ahí. No sé, ¿ven mi cursor? No. José, muestra acá el segundo mes de vida. Acá. Sí. Eso. Miren el valor de las 2 desviaciones estándar ahí y mire el de los 3 a los 6. Entonces, si tú tienes un valor por debajo de eso, lo consideras que estás ante un cuadro anémico contundentemente. O sea, lo tienes. Si tú tienes menos de 9,5 al tercer mes de vida, tienes una anemia. Entonces tienes que estudiarlo. El tema es si tú lo tienes justo ahí, que es como muchas veces llega el paciente. Entonces, ¿qué tienes que hacer? La vigilancia clínica. Por eso, entonces tienes que ver que ese paciente que te llegó a las menos 2 desviaciones estándar y está justo allí, evolucione hacia la mejoría. Es muy importante ese tiempo en el niño,
porque es justo cuando empiezan a manifestarse todas las anemias congénitas. Entonces, entre el segundo y el sexto mes es un momento en el que tenemos que vigilar con mucho cuidado al paciente para estar seguros que no va a empezar a hacer una manifestación clínica. Entonces, tú no le puedes decir, bueno, tiene 9, justo en el fin, justo en el borde. Tranquilo, venga cuando venga dentro de 3 meses o qué sé yo. No, tú tienes que estar ojo con ese paciente que está borderline. Esa es como la parte importante del cuadro hemático, hacer el seguimiento del paciente. ¿Te quedó claro? Sí, sí, señora, muchísimas gracias. Bueno, además de eso, por supuesto, tú tienes que tener los otros parámetros, porque si tú lo tienes homogéneo, si tienes un RDW que es normal, si tú le hiciste un frotis está bien, y si viste una ferritina que está perfecta, porque acuérdense que lo primero que tenemos es la anemia ferropénica, eso lo van a ir viendo más adelante, pues tú vas concatenando un montón de cosas, ves que no tiene, como les mostró José, una eritrosedimentación aumentada, ver que no tiene clínica de infección. Entonces, todo el cuadro hemático solito como tal no hace toda la tarea. Aquí estamos empezando por esto, pero la idea de esto es que ustedes tengan una herramienta fuerte que les hable del paciente, que tú digas, ay, mira ese RDW, mira esa velocidad de sedimentación, uy, está voladísima. Este niño no está bien, por más de que los parámetros estén ahí. ¿Ok? Entonces ese niño es el que tú tienes que vigilar. Listo, sí, señora. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, pues estamos atentos a más preguntas. Mientras tanto, para los miembros del grupo de interés de pediatría les tenemos un mensaje sobre la asistencia. Listo, entonces para la asistencia ya vamos a mandar el link. Es un Google Forms igualito al de la primera presentación. Y tienen que responder teniendo en cuenta 2 preguntas. Entonces la primera son 2 palabras. La primera va a ser hematíes y la segunda va a ser koala, que es el koala que aparece ahí en la última diapositiva. ¿Listo? Listo. Entonces ya les mandamos el link y bueno, José Álvarez, tienes la palabra. Sí, hola, buenas tardes. En primer lugar, quería como agradecerles por la charla a ambos grupos de interés. La verdad, pues me pareció como muy completa y también quería agradecerle a la doctora Lía por tomarse el tiempo de acompañarnos. Mi pregunta es, ¿qué factores me pueden llevar a una policitemia y qué implicaciones fisiológicas se pueden traer con esto en un paciente? José. Sí, doctora. Bueno, respecto a la policitemia podemos hablar de 2 diferentes fenómenos. Podemos tener una policitemia primaria, que sería el síndrome mieloproliferativo crónico que llamamos policitemia vera, que es una enfermedad maligna. O podemos tener tipos de policitemias secundarias a diferentes factores. Hay varias cosas que nos puede dar este fenómeno, que sería un aumento de la hemoglobina por encima de los límites normales. Por ejemplo, causas cardiovasculares son comunes que debido a un mecanismo de hipoxia, se pueda generar una estimulación de la eritropoyetina y un aumento subsecuente de la masa eritrocitaria. Asimismo, condiciones respiratorias, como por ejemplo el EPOC en el adulto, nos puede precipitar bajo este mismo mecanismo que se haya un aumento de los eritrocitos. Podemos resaltar también lo que llamamos hemoglobinas de alta afinidad. José, te hago una pregunta. ¿Tú eres del grupo de hemato-oncología, del de pediatría, o estás acá por el link? No, la verdad, pues me interesó la charla y simplemente como que asistí. Ah, listo, excelente, perfecto. Para que entiendas este concepto te explico lo siguiente. En la hemoglobina del paciente, del humano en general, el hierro está en estado ferroso. Este estado ferroso permite que haya una correcta liberación de oxígeno hacia los tejidos, así pues, valga la redundancia, oxigenándolos de forma óptima. En hemoglobinas de alta afinidad, como lo es por ejemplo la metahemoglobinemia, la metahemoglobina, se cambia este estado de ferroso a férrico, haciendo que el enlace que haya con el oxígeno sea mucho, mucho más fuerte. Esto significa que no va a poder oxigenar los tejidos, que subsecuentemente el cuerpo va a censar hipoxia y que eso va a significar un aumento de la masa eritrocitaria.
Ya para, pues digamos, como concentraciones más altas de hemoglobina, lo que uno esperaría, recordemos las variaciones que se tienen en la hemoglobina dependiendo de la raza, de la altura, que es supremamente importante, como pudimos ver en una de las diapositivas anteriores. Déjame acá, la pongo. Como podemos ver en esta diapositiva, cuando uno alcanza los 5.000 metros de altura, uno puede inclusive llegar a ver valores como 18,5 o 19 de hemoglobina, que a nivel del mar eso estaría muy por encima de lo normal. Esto podría ser, por ejemplo, una causa más adaptativa de una concentración de hemoglobina elevada. Perfecto. José, hay una cosa que es muy importante que digamos, y es, mencionaste el síndrome mieloproliferativo, que es la policitemia rubra vera, que produce un aumento de la masa eritroide como un síndrome mieloproliferativo crónico. La policitemia rubra era, en otro tiempo, muy exclusiva de el adulto. Y ahora, recientemente, estamos empezando a ver algunos casos en adolescentes. O sea, si yo tengo un aumento de la hemoglobina muy importante en un adolescente, por supuesto tengo que primero, cuando es un niño, siempre debo estudiar lo secundario. Y si ya descarto todo lo secundario, tengo que pensar en el adolescente la posibilidad de que se trate un mieloproliferativo crónico. Todos los síndromes mieloproliferativos crónicos pueden cursar con una citocitosis, o sea, un aumento de cualquier masa, de cualquier recuento, de cualquier línea, o sea, glóbulos blancos, plaquetas o rojos, cualquiera. Puede debutar aumentando otra serie que no sea la de su propio compromiso. ¿Eso qué quiere decir? Que una policitemia rubra puede estar en relación no con el diagnóstico de una policitemia vera, sino con el diagnóstico de, por ejemplo, una leucemia mieloide crónica. Más adelante van a ir entendiendo un poquito eso, pero me han parecido muy buenas las preguntas, por eso me tomo el tiempo de que tengan un detalle adicional para que lo vayan teniendo ahí en mente. Pero en todo paciente, incluso en el adulto, primero descartamos las causas secundarias de las que José le habló y después vamos a los mieloproliferativos. ¿Listo? Muchas gracias, doctora. Bueno, pues estamos igual a la expectativa. Si hay más preguntas, esperaremos, y yo creo que unos 2 minuticos más. De nuevo agradecer a la doctora Lida. Muchas gracias por tu compañía. En verdad para nosotros es muy gratificante contar con usted en todo esto que estamos desarrollando y pues en esta charla aún más. Por aquí voy a estar muchas veces, siempre que pueda. Listo. Bueno, mientras tanto, como a modo de publicidad, desde el IMIC nos dicen que ahorita en un rato van a tener una revisión de fisiología y que es abierta al público también, entonces, para los interesados. Pues yo creo que no hay preguntas por este momento. El último mensaje sería cordialmente invitados a todos. Mañana, como vieron, el día de hoy hablamos de la línea roja, entonces invitamos a todos los participantes a que mañana nos acompañen para hablar de línea blanca y plaquetaria, que también es un tema súper importante, y pues aún más para complementar todo lo que estamos viendo pues en este ciclo de conferencias. Nos vemos mañana entonces todos, chicos. Recuerden que quien más aprende es el que estudia antes de revisar un tema porque le queda consolidado. Den una leidita, así sea cortica, los que asisten,
Los muchachos que están preparando todos estos temas, pues son los que más aprenden, por supuesto, porque tienen un consolidado fuerte, pero no solo porque soy hematóloga y amo lo que hago, creo que el cuadro hemático es de fuerte impacto, no solo para las enfermedades primarias hematológicas, que es muy importante, es lo que me da de comer, pero además de eso, todos los órganos y sistemas, cuando presentan una alteración, impactan en la sangre. Y eso es muy importante. Entonces a uno el cuadro hemático le tiene que conversar y le permite acercarse a la aproximación diagnóstica de todas las patologías. ¿Ok? Entonces no se pierdan mañana lo que les falta. Bueno, de parte Lina y de parte mía, pues fue un honor haber dado esta charla el día de hoy. Como ya lo dijeron, supremamente invitados a la del día de mañana. Muchísimas gracias a todos por la asistencia. Realmente nos honra de sobremanera. Y perfecto. Y nada más para dar un pequeño aviso parroquial, que el link del Zoom se cierra en aproximadamente 10 minutos. Pues nada, bueno, muchas gracias a todos, de verdad. Entonces nos vemos mañana.